La naturaleza divina. Introducción a las cuestiones 2 a 26. Por Sebastián Fuster. Perelló. O. P. Visión global de la suma. El prólogo comienza proponiendo el plan general de la suma. Dice que va a dividir su estudio en tres partes: Dios, los actos humanos y Cristo. Este orden, aparentemente sencillo, resulta complejo, a juzgar por los estudios de los especialistas. Si más allá de los enunciados se quiere descubrir la trama interna, el ritmo profundo, el centro de interés que mueve al autor, ¿qué pautas ha seguido el angélico al establecer el análisis tripartido de la teología? Dedeo 1 y Dedeo Trino indica a continuación que el estudio del primer punto, es decir, Dios, será a su vez dividido en tres partes. De ellas, dos se refieren a Dios en sí mismo, cupo 2:43. La última, a Dios como principio de la creación. Q. Waterford Wandonen. La consideración de Dios en sí mismo se subdivide en dos: lo que atañe a la naturaleza divina, Kiki 2:26, y lo que corresponde a la distinción de personas, Koku 27:43. Hoy se da una tendencia generalizada a unificar lo que, durante tiempo, han sido dos tratados clásicos, Dedeo 1 y Dedeo Trino. También algunos autores anteriores a Santo Tomás, Pedro Lombardo, por ejemplo, comenzaban su exposición teológica hablando de la Trinidad. Lo mismo algunos contemporáneos, como San Buenaventura. Santo Tomás, en cambio, igual que Alejandro de Ales y San Juan Damasceno, adopta la separación entre el estudio de Dios Uno y de Dios Trinidad. En el prólogo general a la Suma señala, entre los motivos que le mueven a escribirla, la carencia de sistematización que encuentra en otros autores, lo que fácilmente conduce al hastío y desorientación del alumno, y es curioso que una de las cosas que corrige para evitarlo es precisamente la no distinción de ambos estudios. Su objetivo es pedagógico. Ahora bien, sería un error pensar que divide el tema de Dios en dos tratados, como si se dieran dos objetos distintos. Lo que hace es contemplar el mismo y único objeto de estudio desde dos ángulos de visión diferentes. No se plantea dos conceptos de Dios, de los cuales uno sería filosófico y otro teológico, sino un análisis del único Dios de la fe, si bien enfocado a través de dos lentes, porque el Dios en quien se cree, que es Padre, Hijo y Espíritu, es también creador y providente y todopoderoso. Al bucear en su misterio, la razón descubre cierto número de verdades que, siendo propuestas por la fe, resultan a la vez asequibles filosóficamente. No hay pues un tratado filosófico, se trata de estudiar el misterio de Dios que, guiados por la fe, sabemos ser uno y trino. Al conocimiento de la unidad divina, el creyente puede llegar también rastreando las huellas y vestigios del Creador, pero alcanzar la tripersonalidad divina es algo que trasciende por completo la capacidad natural de la mente. Siendo así, el orden lógico aconseja comenzar por el estudio de Dios uno, donde concurren revelación y razón, para remontarse luego a la contemplación del misterio. 1. No entro en esta problemática, cuya competencia es más bien de la introducción general, escondido, ante el cual la razón enmudece. Así pues, la enseñanza de Dios Uno viene a ser como un preámbulo al de Dios Trino. 1 Q, 2 a 2 at 1 to F, 1 Q, 39 a 7. Y en la estructura mental del santo no es una teodicea, sino una función sapiencial de la teología. 1 Ki, 1 Sextus, visión trinitaria. El Dedeo uno tomista nada tiene que ver con una teodicea. Las Cuyo 2:26 presuponen la fe y se dejan conducir de ella. Su visión es netamente trinitaria. Cuando pregunta por la existencia de Dios o por sus atributos, se interroga por el Dios de Abraham y de Moisés y de Jesucristo. Su Dios es el de la historia de la salvación, aquel de quien nada se hubiera llegado a saber si previa y gratuitamente no se hubiera autocomunicado. Un como una. 6. Cuando usa la filosofía no lo hace como un filósofo, sino como alguien que, creyendo, tiene derecho también a razonar. Es cierto que objetiviza la teología en ciencia y considera legítimo descubrir el porqué de las cosas,
¿No le parece suficiente el argumento de autoridad? La lucha entre dialécticos y antidialécticos de los siglos XI y XII había desembocado en una teología, en gran parte cosificada en las sentencias de Pedro Lombardo, desconfiada y hostil al uso de la razón en la explicación del dato revelado. Los abusos de Abelardo y de Gil Porretano contribuyeron a aumentar los recelos. La teología se presentaba, o bien, como recopilación de autoridades patrísticas, o bien, en una línea afectivo-mística derivada de San Bernardo y prolongada en Ricardo y Hugo de San Víctor. Tomás busca conscientemente las razones íntimas de las cosas, naturalmente insatisfecho. Indaga las esencias. En este sentido, defenderá que la teología es ciencia y ciencia especulativa. 1Q. Esa, twofold. Nunca pretende probar el misterio, pero sí clarificarlo, hacerlo comprensible, penetrar al máximo en su hondura. La perfección del pensamiento, dirá, radica no sólo en conocer que esto es así, sino en descubrir por qué es así o en qué sentido es así. Quod 4a. Sumateol. Anen 1a. Tu dovia. 8 at 4q. Sit at 2. B. Ahora bien, esta dimensión especulativa ni está en oposición ni minusvalora el marco salvífico. Su punto de partida es siempre la revelación, nunca la razón. Su hacer teológico está determinado por una extrema fidelidad al dato revelado. También él hace teología siguiendo el curso de la historia de la salvación. Todas las mañanas comenta la Escritura. Se conservan de él comentarios a muchos de sus libros, sin discutir su valor para la crítica moderna. Ahí están como testigos elocuentes del gran sentido histórico salvífico, que en ellos exhala el espíritu de ese teólogo. La sobriedad de citas bíblicas de la Suma debe ser comprendida a la luz de estos y otros lugares paralelos. Para el tema de Dios que nos ocupa, el libro cuarto del Contragentes, CC 17, ese es un buen ejemplo. En estas páginas aparece más el investigador que está a la tarea que el profesor que expone a los alumnos el resultado de su búsqueda. En la Suma, en cambio, aparece el profesor que sintetiza, pero ya desde el principio justifica el estudio de la ciencia sagrada para que la salvación de los hombres pueda alcanzarse de una forma convincente y segura. Serasunukiunek 1. Y afirma que, aun siendo ciencia, lo es de un modo imperfecto precisamente porque depende de la fe, que no es un principio evidente. 1Q. 2. Y porque es un estudio salvífico se ordena a la práctica. 1Q. 1 justo. Sabe también 2F. Las de diversis muneribus. Theologiae secundum doctrinam divi Tomae. Angelicum 24, 1947, 9333, G. M. Camps. Bases de una metodología teológica. Montserrat 1954, p. 113, 48. A. Dondein. Pensée métaphysique et foi en Dieu. Ati Congrès. Internas. I. Roma Napoli 1965, Passin 137, 148. S. Fuster. Planteamiento del problema de Dios en la escolástica y en la nueva teología. Esquebet 3, 1973, 581, 617. Que la bondad divina no puede ser entendida si no es bajo el prisma trinitario. 2 quintos. 9-3. La Trinidad es centro y clave de la realización del hombre. 2 Tario 2. Quiso 5. Trinidad y encarnación son como las dos columnas vertebrales sobre las que reposa la totalidad de la fe, y en donde ésta encuentra su verdadero sentido redentor. 2 Co. 1 Hecho. Insiste en que la manifestación del misterio trinitario fue necesaria para la salvación de la humanidad. Patos. Trintosa 1-3. Que siempre resulta esencial creer en él si uno quiere ser salvo. 2 Ki. 8. Y que pretender demostrarlo es hacer ridícula la religión y fomentar el ateísmo. 1 Kyo. 30. Juan. Ya en su juventud había escrito que el conocimiento del Dios Trinitario es fruto y fin de toda la vida cristiana. Incent. Un expo. Text. Por lo demás,
El angélico piensa que ni la filosofía ni la teología especulativa son caminos decisivos en el acceso del hombre a Dios. Más allá de la filosofía y de la teología está la experiencia de Dios, el conocimiento por connaturalidad, buonesimo 43. Cinque Du, iniciada en una donación gratuita del Padre y bajo su influjo, tiene lugar mediante los actos de conocimiento y amor del hombre creyente. 1 Ninuntum 43 a 3. Sí, se comprenderá mejor al santo si se tiene presente su concepción de la teología como sabiduría, por ser un estudio que busca a Dios partiendo de Dios mismo, contempla el panorama desde la cúspide más alta y es capaz, por lo mismo, de abarcar una doble vertiente. Por una parte, puede ver los supremos principios de la fe o dato revelado, función sapiencial propiamente dicha, y por otra, puede descender con la mirada a la llanura de unas conclusiones, función científica. En su función científica, que es también sapiencial, el teólogo busca desentrañar todo el contenido virtual del dato revelado, que presupone y del que parte. Su objetivo no es determinar lo que hay que creer, antes, partiendo de lo que se cree, indagar lo implícitamente incluido en la historia de la salvación. Se sirve para ello de la razón como instrumento, como medio del silogismo cuya mayor es revelada en su función sapiencial propiamente dicha. El teólogo discurre en torno de los principios revelados, no para probarlos, los acepta por fe, sí para justificar por qué los cree, para clarificarlos y para defenderlos. Siendo pues un creyente razona su fe, en las QQ, 226 ST ejerce una de las funciones sapienciales. Partiendo de la fe, mira de establecer los preámbulos de la misma localización del tratado de Deo, uno y trino, en el conjunto de la obra de Santo Tomás. El santo redactó este tratado por los años 1266-67, integrando en él mucho de lo escrito en obras anteriores. Se está lejos, sin embargo, de una mera repetición. Representa más bien una profunda reelaboración del propio pensamiento, como una síntesis en la que se supera a sí mismo tres tomos. Scriptum supereve libros sentenciarum. Contiene las lecciones impartidas en París entre 1253 y 1259, según la Comisión Leonina, el mismo 3S. Ramírez, Introducción General, Suma Teológica, y Madrid, 1947, p. C883-212. Introducción a Tomás de Aquino, Madrid, 1975, Papers 123 o 142 m. Grabman, Commentatio Hist. In prologum summae theol, C.S. Tome Angelicum 3, 1926, 151 p. Mandonné, des écrits authentiques de S. D'Aquin, Friburgo, Domi, 1910, p. 6083, G. Manser, La esencia del tomismo, Madrid 2, 1953, p. 41 b. De Rubens de Gestis et Scriptis ac Doctrina S. Aquinatis. Opera Omnia, ed. Leonina Pierre, Roma 1882, page CXV, CXC, Vals Novarina, Saint Thomas d'Aquin, Lovena, Paris 1962, Adondein, Thomas von Aquin, Lexikon für Theologie und Kirche, Freiburg, Paris 1922, 120. Audet, Approches historiques de la Summa Theologia, Paris 1960. S.T. rehizo más tarde, 261, 264, gran parte del primer libro. No hay distinción entre Dios uno y Dios trino. Las cuestiones se entremezclan, se hallan los temas fundamentales de la suma, pero sin el orden y precisión de esta 4. Expositio Super Boetium de Trinitate, 1257-1258. La obra, que permanece incompleta, consta de un prólogo y 2 lecciones, con un total de 20 artículos, de los cuales apenas 2 hacen referencia directa al misterio trinitario. Bastantes se interrogan sobre el problema del conocimiento de Dios, sin más 5. De veritate y de potencia. Ambas se incluyen dentro del grupo de cuestiones disputadas. De las 29 cuestiones agrupadas en el de veritate, 1256, 259, una trata de la voluntad de Dios. Cefes,
Summa unq 19, y otra de la palabra divina, cf. Summa 1q 34. En el de Potentia, 1265, 267, se mezclan también las cuestiones referentes a la simplicidad de Dios o a la Trinidad de personas. Ambas obras representan un notable avance sobre los escritos anteriores. La suma es el fruto granado de una larga maduración, cf. Nota A1q 34. Por otra parte, mientras que en la suma trata de las procesiones de origen en primer lugar, como fundamento ontológico de las relaciones personales, en el de Potentia se ocupa de ellas en último término. Ambas perspectivas se complementan. Mientras que en la suma aparece el maestro que sintetiza el logro de su esfuerzo, en el de Pot se manifiesta el investigador que está en búsqueda 6. Por Contra Gentiles, 1259-1267, se ve ya una cierta separación referente a los problemas que atañen a la unidad de esencia o a la trinidad de personas, organizada en 4 libros. El primero versa sobre Dios, su existencia y su naturaleza. El segundo trata de la creación y las criaturas. El tercero habla de Dios, fin último y gobernador supremo. El cuarto se dedica a los misterios divinos y postrimerías, donde 25 capítulos se consagran al misterio trinitario. 7. Psych. Compendium Theologiae, 2005, 2007, concertada en torno a las 3 virtudes cardinales. La obra queda interrumpida apenas iniciado el tema de la esperanza. Y de los 255 capítulos que contiene, 245 se dedican a la fe. Sequatremi Grabmann, Die Werke des H.L. Thomas von Aquin, Münster 1931. PA 269. E. Moteur la date extrême du commentaire de S. The Solescentence Bull. Tom Watt, 1931-33, 49-61. A. Hayen S. Thomas a-t-il édité 2 fois son commentaire sur le livre des sentences, Rechte-Olanski, mais de 1937, 229, 235, p. Mandonnet, la C. 63b, de Rubens L. C. Tapol. Tselukstri Tselukutsev. Fine Mandonnet, lo. C. TP. 31. Chronologie sommaire de la vie et des écrits de saint Thomas, RSPT 9, 1920. 150. J. Bonne foi, la théologie comme science et l'explication de la foi selon saint Thomas. F.T.Hall, Love 14, 1937, 421, M. D. Chenu. Introduction à l'étude de saint Thomas d'Aquin. Montréal, Paris, 1954, p. 237-239, la date du commentaire de S. D. Sur le De Trinitate de Boès, Les Scients, Phil et Théol, Delantoaz, 1941-42, 432-434, M. Calcaterra, Introductio in Boetium, de Trinitate S. Thomae Aquinatis Opuscula Theologica, Torino, Roma, 1954, Posta P. 296-297. 6G. La font, estructuras y método en la Suma Teológica de Sto. Tomás de Aquino, Madrid, 1964, p. 80, p. Mandonnet, des écrits. Pour 129-102. Chronologie des questions disputées de S. 2A. D'Aquin. Rev. Tom 23, 1928, 266-287, p. Glorieux. Les questions disputées de S. Et leur suite chronologie. Recteol et Ins. Melzi, 1932, 533. Questiones disputate de veritate. Introductio. Opera omnia et de Diosetis. Leonina 28 p. Visions. 7 Grabmannen. Historia de la Teología Católica. Madrid 1940. Jocota M. De Garganta. Introducción. General. Suma contra los gentiles. Madrid 2 1967. p. 334. H. Laurent autour de la Summa contra Gentile. Simple mise au point. Angelicum 8, 1931. 244, 245. Summa C. Gentile. Prefatio ed. Léonina 13. Roma 1918. P.V. Le Suate. Monsieur Bouygues. Le plan du Contra Gentiles de S.T.A. Archive Philos 3.
1930, 183-210. G. M. Manser, L.C., pas 38, B. de Rubeis, L.C., C. Levigne. Ve una clara distinción entre los dos tratados que titula De la unidad de la esencia divina, Pontesemo, 336, y sobre la Trinidad de personas, C. 3767, Od. División del apartado Dios en sí mismo, Kuntsiku. Du 26 nos parece un esquema perfectamente lógico. Comienza por la pregunta más elemental. ¿Existe Dios? Ansit. A. La existencia de Dios. Ansit. Tsunonak. Tu. Pero cuando se sabe de algo o de alguien que existe, se siente la lógica curiosidad de saber qué es o quién es. De ahí el segundo apartado. B. La esencia divina. Quid sit. Mejor, quid non sit. Kite Q. Trititridon. ¿Quién es Dios puede considerárselo bien desde una visión absoluta y objetiva en sí mismo, o bien desde una perspectiva relativa y subjetiva respecto a nosotros, Suno en sí misma, no QQ, 311. Partiendo de las realidades sensibles, se llega a saber de Dios más, o que no es que lo que es, ya que tanto la vía affirmationis, atribuirle las perfecciones de las criaturas, como la vía negationis, excluirle las imperfecciones, son siempre caminos deficientes. Siguiendo esta última, lo que más resalta en los seres creados es la composición o complejidad de su mecanismo, de ahí que se empiece por el análisis de A. La simplicidad divina, Yaneoku, T. Y, como quiera que entre nosotros, cuanto más perfecta es una cosa, más compleja y complicada resulta, se continúa por B. La perfección divina, Kuguneakuaki. Potr 6. Y puesto que perfección y bondad se equivalen, de ahí, de la perfección de Dios. Chutaki. 4. Del bien en general. Ki. 5. De la bondad divina. Tandei Komasapku. 6. Ahora bien, Dios es perfecto en sumo grado, de modo infinito, y lo es no sólo en su ser, sino también en su obrar, ya que actúa en todo y en todos, ubicuidad, por lo mismo es inmutable y eterno. Es comprensible que un ser de tal categoría sea uno y único, de ahí se D y la infinitud divina Q 7 odd, en su ser y Q 7, en su obrar Sitoke, o la inmutabilidad de Dios, Peliguaki 9:10, en sí misma Kulunku 9, en su corolario Ponaku, y Tsen, la unidad de Dios, Howantiu. 11. Visto quién es Dios en sí mismo, se pasa a ver quién es con referencia a nosotros. ¿Se puede conocer a Dios? ¿Se puede hablar de Dios? 2. Respecto a nosotros, Kosos Kyoku, Tuodutiti, A. De la manera como conocemos a Dios, Osaku, Duelt, B. De cómo podemos hablar de Dios, Kisu Sonkulaki, 13. Visto el ser de Dios, se pasa al obrar, y como quiera que hay 28R, Guindon, à propos de la chronologie du Compendium Theologia de Serre, dit Dakan, Rev. Unib, Ottawa, 26, 1956, 193, 214. Tomás de Aquino, Compendio de Teología, ed. Preparada por Sarañana Restrepo, Madrid 1980, Palma 16. 9 CF, S. Suermont, Tabulae Schematicae, Roma 1943, Papa 23-24. Summa Teológica, Inu, Madrid 1947, P4. Summa Theologiae, Taurini, Roma 1950, Papa 21. Somme Theologique Inu, París 1984, Papa 160. Clases de actos, unos inmanentes, cuyo término permanece en el interior del sujeto, y otros transeúntes, producen un efecto exterior. De ahí la primera gran subdivisión, C. El obrar divino, Shaogyuk, Futorndutwinsina. 1. Obrar inmanente, entender y querer. 1Q, 494. Las operaciones inmanentes se reducen a dos: entender y querer. El segundo sigue necesariamente al primero. De ahí, Tamosint, lo que atañe al entendimiento Nerien Monoamok. 14-18.
La ciencia divina, Yamasoku. 14. Las ideas, Loku. 15. La verdad, Alaku. 16. La falsedad, Tuke. 16. La vida de Dios, Basokumorku. Y lo que se refiere a la voluntad, Shunkiku. 19-21. La providencia general, Laku. 22. La providencia particular o predestinación, Talisai Ki. 23. El libro de la vida, Takeonka. Dati. 2. Obrar transeúnte Siki. ¿Qué puede y qué no puede Dios más allá de sí mismo? Sobre el poder divino, Tsunoku. Dontigim. Llegados a este punto, como conclusión de todo el tratado y en cierta manera, como visión global retrospectiva, habla de la nina, la bienaventuranza divina, Naneniana Kio. Turisik rasgos característicos, a través de todo el tratado de Dios. No pueden perderse de vista ciertas constantes o líneas de fuerza que caracterizan el quehacer teológico de Santo Tomás. Creo poderlas resumir en las siguientes. 1. La palabra como fermento vivificador, ni siquiera las Q 2.26, menos todavía las QQ 27.43, son una metafísica de la fe, aunque el uso de la razón sea continuo. Lo que le da vida y actúa como fermento vivificador es siempre la palabra de Dios. Es cierto que las citas son breves y sobrias, pero la suma hay que insertarla en el conjunto de la obra tomista Tuas. Referencia constante al Dios vivo. Aunque parta de la historia de la salvación, el objeto propio del teólogo no es esta misma historia, cosa que hará el exegeta, por ejemplo, sino el Dios vivo, que se va manifestando a través de los acontecimientos históricos. ¿Es Dios en su realidad más íntima? ¿Quién es o cómo es el Dios que se ha ido revelando? 3. Razones de conveniencia. Es decir, la inteligibilidad que busca Santo Tomás teólogo no es la necesidad lógica que caracteriza a la ciencia aristotélica, sino la percepción de la conveniencia del misterio. Él sabe que la historia de la salvación depende de un designio libérrimo de Dios. No se pueden aducir razones necesarias, pero sí se puede estimar la conveniencia, la armonía, valorar por qué lo ha querido así. Pues, principio de causalidad. Hay, sin embargo, un cúmulo de verdades que, aun siendo aceptadas por fe, pueden ser adquisición racional, y ello en virtud del principio de causalidad. Parece evidente que las perfecciones que se hallan en las criaturas han de realizarse con mayor plenitud en el Creador, que les ha dado el ser fiel. Lenguaje analógico. Se puede, pues, conocer a Dios y hablar de Él. Por mucho que el lenguaje humano sea deficiente y Dios esté más allá de toda categoría terrena, a pesar de las limitaciones, se da un contenido real. Ello se basa, por una parte, en que es posible atribuir a Dios de una forma más plena y eminente las perfecciones que se verifican en las criaturas, y, por otra, en que cuando Dios revela misterios escondidos, habla al hombre con palabras humanas. Se pefesa. Conoucaos. Turesien. En la historia de la salvación, Dios se abaja para que el hombre le entienda. 10. Bibliografía sobre el dedeo. 1 de Santo Tomás se han hecho muchos estudios parciales, pero pocos como visión de conjunto, al menos en esta segunda mitad del siglo XX. Por ello mismo, hemos preferido indicar la bibliografía adecuada a través de la introducción o en las notas correspondientes. Nos limitamos ahora a indicar algunas obras, de fácil acceso para el lector, que pueden ayudarle a tener una perspectiva global del tratado tomista. Garrigou-Lagrange, Dieu, son existence et sa nature, Paris 11, 1950. La Fonte G. De estructuras y método en la suma, 2 teológica de Santo Tomás, Madrid 1964. Manser G. Pues la esencia del tomismo, Madrid 1953. Muniz F. Cointroducciones y notas a P. IQQ 226. Suma Teológica II, Madrid 1947. P. Tout était un moment bon. Nicolas Jot, Etche. Pin le Dieu unique. Introduction et notes P. IQ 226. Somme théologique T. I. Paris 1984 P. 117 entre Pampresian. Paisac Heit. Dieu est. Initiation catholique T. Zo. Paris 1957
p. 3332. Rollo Marín, Europe, Dios y su obra, Madrid 1963. Chile Bekex, Revelación y Teología, Salamanca 1968. Certillanges, A.D., Santo Tomás de Aquino Temtoí, Buenos Aires 1945. Pamín 177, 288. Varios, Dio l'Economia della Salvezza, Atti Congress, Internazionale Teteretos, Roma Napoli 1976. Artículo 1. ¿Dios es o no es evidente por sí mismo? Lat. Objeciones por las que parece que Dios es evidente por sí mismo. 1. Se dice que son evidentes por sí mismas, aquellas cosas cuyo conocimiento nos es connatural, por ejemplo, los primeros principios. Pero como dice el Damasceno al inicio de su libro, el conocimiento de que Dios existe está impreso en todos por naturaleza, por lo tanto Dios es evidente por sí mismo. 2. Se dice que son evidentes por sí mismas aquellas cosas que, al decir su nombre, inmediatamente son identificadas. Esto, el filósofo Enai Poster lo atribuye a los primeros principios de demostración. Por ejemplo, una vez sabido lo que es todo y lo que es parte, inmediatamente se sabe que el todo es mayor que su parte. Por eso, una vez comprendido lo que significa este nombre, Dios, inmediatamente se concluye que Dios existe. Si con este nombre se da a entender lo más inmenso que se puede comprender, más inmenso es lo que se da en la realidad y en el entendimiento que lo que se da solo en el entendimiento. Como quiera que comprendido lo que significa este nombre, Dios, inmediatamente está en el entendimiento, habrá que concluir que también está en la realidad. Por lo tanto, Dios es evidente por sí mismo. Que existe la verdad es evidente por sí mismo, puesto que quien niega que la verdad existe está diciendo que la verdad existe. Pues si la verdad no existe, es verdadero que la verdad no existe. Pero para que algo sea verdadero, es necesario que exista la verdad. Dios es la misma verdad. JN 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, que Dios existe es evidente por sí mismo. Contra esto, nadie puede pensar lo contrario de lo que es evidente por sí mismo, tal como consta en el filósofo, Cuarto Metafis y I. Poster, cuando trata los primeros principios de la demostración. Sin embargo, pensar lo contrario de que Dios existe sí puede hacerse, según aquello del Sal 52.1. Dice el necio en su interior, Dios no existe. Por lo tanto, que Dios existe no es evidente por sí mismo. Respondo, la evidencia de algo puede ser de dos modos. Uno, en sí misma y no para nosotros. Otro, en sí misma y para nosotros. Así, una proposición es evidente por sí misma cuando el predicado está incluido en el concepto del sujeto, como el hombre es animal, ya que el predicado animal está incluido en el concepto de hombre. De este modo, si todos conocieran en qué consiste el predicado y en qué el sujeto, la proposición sería evidente para todos. Esto es lo que sucede con los primeros principios de la demostración, pues sus términos como ser, no ser, todo parte y otros parecidos son tan comunes que nadie los ignora. Por el contrario, si algunos no conocen en qué consiste el predicado y en qué el sujeto, la proposición será evidente en sí misma, pero no lo será para los que desconocen en qué consiste el predicado y en qué el sujeto de la proposición. Así ocurre, como dice Boecio, que hay conceptos del espíritu comunes para todos y evidentes por sí mismos que sólo comprenden los sabios. Por ejemplo, lo incorpóreo no ocupa lugar. Por consiguiente digo, la proposición Dios existe, considerada en sí misma, es evidente por sí misma, ya que en ella sujeto y predicado son lo mismo, pues Dios es su mismo ser, como veremos. Qui 3a foro, pero, puesto que no sabemos en qué consiste Dios, para nosotros no es evidente, sino que necesitamos demostrarlo a través de aquello que es más evidente para nosotros y menos por su naturaleza, esto es, por los efectos a las objeciones. 1. Conocer de un modo general y no sin confusión que Dios existe, está impreso en nuestra naturaleza.
en el sentido de que Dios es la felicidad del hombre. Puesto que el hombre por naturaleza quiere ser feliz, por naturaleza conoce lo que por naturaleza desea, pero a esto no se le puede llamar exactamente conocer que Dios existe. Como por ejemplo, saber que alguien viene. No es saber que Pedro viene, aunque sea Pedro el que viene. De hecho, muchos piensan que el bien perfecto del hombre, que es la bienaventuranza, consiste en la riqueza. Otros lo colocan en el placer, otros en cualquier otra cosa. Es probable que quien oiga la palabra Dios no entienda que con ella se expresa lo más inmenso que se pueda pensar, pues de hecho, algunos creyeron que Dios era cuerpo. No obstante, aun suponiendo que alguien entienda el significado de lo que con la palabra Dios se dice, sin embargo no se sigue que entienda que lo que significa este nombre se dé en la realidad, sino tan solo en la comprensión del entendimiento. Tampoco se puede deducir que exista en la realidad, a no ser que se presuponga que en la realidad hay algo tal que no puede pensarse algo mayor que ello, y esto no es aceptado por los que sostienen que Dios no existe. 3. La verdad en general existe, es evidente por sí mismo, pero que exista la verdad absoluta, esto no es evidente para nosotros. Artículo 2. La existencia de Dios es o no es demostrable. Lato objeciones por las que parece que la existencia de Dios no es demostrable. Punos no. La existencia de Dios es artículo de fe, pero los contenidos de fe no son demostrables, puesto que la demostración convierte algo en evidente. En cambio, la fe trata lo no evidente, como dice el apóstol en Heb 11:1. Por lo tanto, la existencia de Dios no es demostrable. La base de la demostración está en lo que es, pero de Dios no podemos saber qué es, sino solo qué no es, como dice el Damasceno. Por lo tanto, no podemos demostrar la existencia de Dios. 3. Si se demostrase la existencia de Dios, no sería más que a partir de sus efectos, pero sus efectos no son proporcionales a Él, en cuanto que los efectos son finitos y Él es infinito, y lo finito no es proporcional a lo infinito, como quiera pues, que la causa no puede demostrarse a partir de los efectos que no le son proporcionales, parece que la existencia de Dios no puede ser demostrada. Contra esto, está lo que dice el apóstol en Rom 1:20. Lo invisible de Dios se hace comprensible y visible por lo creado, pero esto no sería posible a no ser que por lo creado pudiera ser demostrada la existencia de Dios, ya que lo primero que hay que saber de una cosa es si existe. Respondo, toda demostración es doble. Una, por la causa, que es absolutamente previa a cualquier cosa, se la llama a causa de; otra, por el efecto, que es lo primero con lo que nos encontramos, pues el efecto se nos presenta como más evidente que la causa, y por el efecto llegamos a conocer la causa, se la llama porque por cualquier efecto puede ser demostrada su causa, siempre que los efectos de la causa se nos presenten como más evidentes, porque como quiera que los efectos dependen de la causa, dado el efecto, necesariamente antes se ha dado la causa, de donde se deduce que la existencia de Dios, aun cuando en sí misma no se nos presenta como evidente, en cambio sí es demostrable por los efectos con que nos encontramos. A las objeciones, 1. La existencia de Dios y otras verdades que de Él pueden ser conocidas por la sola razón natural, tal como dice Rom 1:19, no son artículos de fe, sino preámbulos a tales artículos, pues la fe presupone el conocimiento natural, como la gracia presupone la naturaleza, y la perfección lo perfectible. Sin embargo, nada impide que lo que en sí mismo es demostrable y comprensible, sea tenido como creíble por quien no llega a comprender la demostración. Cuando se demuestra la causa por el efecto, es necesario usar el efecto como definición de la causa para probar la existencia de la causa. Esto es así sobre todo por lo que respecta a Dios, porque para probar que algo existe, es necesario tomar como base lo que significa el nombre, no lo que es, ya que la pregunta ¿qué es? Presupone otra. Si existe, los nombres dados a Dios se fundamentan en los efectos, como probaremos más adelante. ¿Qué? 3. 1. De ahí que,
demostrado por el efecto la existencia de Dios, podamos tomar como base lo que significa este nombre Dios. 3. Por efectos no proporcionales a la causa, no se puede tener un conocimiento exacto de la causa. Sin embargo, por cualquier efecto puede ser demostrado claramente que la causa existe, como se dijo. Así, por efectos divinos puede ser demostrada la existencia de Dios, aun cuando por los efectos no podamos llegar a tener un conocimiento exacto de cómo es Él en sí mismo. Artículo 3. ¿Existe o no existe Dios? Lat. Objeciones por las que parece que Dios no existe. 1. Si uno de los contrarios es infinito, el otro queda totalmente anulado. Esto es lo que sucede con el nombre Dios al darle el significado de bien absoluto, pues si existiese Dios no existiría ningún mal, pero el mal se da en el mundo, por lo tanto Dios no existe. Tú, lo que encuentra su razón de ser, en pocos principios, no se busca en muchos, parece que todo lo que existe en el mundo, y supuesto que Dios no existe, encuentra su razón de ser en otros principios, pues lo que es natural encuentra su principio en la naturaleza. Lo que es intencionado lo encuentra en la razón y voluntad humanas. Así, pues, no hay necesidad alguna de acudir a la existencia de Dios. Contra esto, está lo que se dice en Éxodo 3:14 de la persona de Dios. Yo soy el que soy, respondo. La existencia de Dios puede ser probada de 5 maneras distintas. La primera y más clara en mueve está en acto, pues mover no es más que pasar de la potencia al acto. La potencia no puede pasar a acto más que por quien está en acto. Ejemplo, el fuego, en acto caliente, hace que la madera, en potencia caliente, pase a caliente en acto. De este modo la mueve y cambia. Pero no es posible que una cosa sea lo mismo simultáneamente en potencia y en acto. Solo lo puede ser respecto a algo distinto. Ejemplo, lo que es caliente en acto no puede ser al mismo tiempo caliente en potencia, pero sí puede ser en potencia frío. Igualmente es imposible que algo mueva y sea movido al mismo tiempo, o que se mueva a sí mismo. Todo lo que se mueve necesita ser movido por otro. Pero si lo que es movido por otro se mueve, necesita ser movido por otro, y este por otro. Este proceder no se puede llevar indefinidamente, porque no se llegaría al primero que mueve, y así no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que por ser movidos por el primer motor. Ejemplo, un bastón no mueve nada si no es movido por la mano. Por lo tanto, es necesario llegar a aquel primer motor al que nadie mueve. En este todos reconocen a Dios. La segunda es la que se deduce de la causa eficiente, pues nos encontramos que en el mundo sensible hay un orden de causas eficientes. Sin embargo, no encontramos, ni es posible, que algo sea causa eficiente de sí mismo, pues sería anterior a sí mismo, cosa imposible. En las causas eficientes no es posible proceder indefinidamente, porque en todas las causas eficientes hay orden. La primera es causa de la intermedia, y ésta, sea una o múltiple, lo es de la última, puesto que, si se quita la causa, desaparece el efecto. Si en el orden de las causas eficientes no existiera la primera, no se daría tampoco ni la última ni la intermedia. Si en las causas eficientes llevásemos hasta el infinito este proceder, no existiría la primera causa eficiente. En consecuencia, no habría efecto último ni causa intermedia. Y esto es absolutamente falso. Por lo tanto, es necesario admitir una causa eficiente primera. Todos la llaman Dios. La tercera es la que se deduce a partir de lo posible y de lo necesario, y dice: encontramos que las cosas pueden existir o no existir, pues pueden ser producidas o destruidas, y consecuentemente es posible que existan o que no existan. Es imposible que las cosas sometidas a tal posibilidad existan siempre, pues lo que lleva en sí mismo la posibilidad de no existir, en un tiempo no existió. Sí, pues todas las cosas llevan en sí mismas la posibilidad de no existir. Hubo un tiempo en que nada existió, pero si esto es verdad, tampoco ahora existiría nada, puesto que lo que no existe no empieza a existir más que por algo que ya existe. Sí, pues nada existía.
es imposible que algo empezara a existir. En consecuencia, nada existiría, y esto es absolutamente falso. Luego, no todos los seres son solo posibilidad, sino que es preciso algún ser necesario. Todo ser necesario encuentra su necesidad en otro, o no la tiene. Por otra parte, no es posible que en los seres necesarios se busque la causa de su necesidad, llevando este proceder indefinidamente, como quedó probado al tratar las causas eficientes, num tu. Por lo tanto, es preciso admitir algo que sea absolutamente necesario, cuya causa de su necesidad no esté en otro, sino que él sea causa de la necesidad de los demás. Todos le dicen Dios. La cuarta vía se toma de los grados que se encuentran en las cosas, pues se encuentra en las cosas algo más y menos bueno y verdadero y noble, y así otras cosas semejantes. Pero este más y este menos se dice de las cosas en cuanto que se aproximan más o menos a lo máximo. Así, caliente se dice de aquello que se aproxima más al máximo calor. Hay algo, por tanto, que es verísimo y óptimo y nobilísimo, y en consecuencia es el máximo ser. Pues las cosas que son máximamente verdaderas son máximamente seres, como se dice en segundo Metafis. Pero lo que es máximamente tal en algún género es la causa de todas las cosas que son de ese género, como el fuego, que es el máximo calor, es causa de todos los calores, como se explica en el mismo libro. Del mismo modo, hay algo que en todos los seres es causa de su ser, de su bondad, de cualquier otra perfección, y a éste le llamamos Dios. La quinta se deduce a partir del ordenamiento de las cosas, pues vemos que hay cosas que no tienen conocimiento, como son los cuerpos naturales, y que obran por un fin. Esto se puede comprobar observando cómo siempre o a menudo obran igual para conseguirlo mejor. ¿De dónde se deduce que, para alcanzar su objetivo, no obran al azar, sino intencionadamente? Las cosas que no tienen conocimiento no tienden al fin sin ser dirigidas por alguien con conocimiento e inteligencia, como la flecha por el arquero. Por lo tanto, hay alguien inteligente por el que todas las cosas son dirigidas al fin. Le llamamos Dios. A las objeciones. 1. Escribe Agustín en el Enchiridión. Dios, por ser el bien sumo, de ninguna manera permitiría que hubiera algún tipo de mal en sus obras, a no ser que, por ser omnipotente y bueno, del mal sacara un bien. Esto pertenece a la infinita bondad de Dios, que puede permitir el mal para sacar de él un bien. Tú, como la naturaleza obra por un determinado fin a partir de la dirección de alguien superior, es necesario que las obras de la naturaleza también se reduzcan a Dios como a su primera causa. De la misma manera también, lo hecho a propósito es necesario reducirlo a alguna causa superior que no sea la razón y voluntad humanas. Puesto que éstas son mudables y perfectibles, es preciso que todo lo sometido a cambio y posibilidad sea reducido a algún primer principio inmutable y absolutamente necesario, tal como ha sido